por estar aquí. Hoy vamos a inaugurar la exposición de esculturas de mi padre, el maestro, ingeniero, profesor, papá, jefe, Carlos Helguera. Vamos a empezar el programa con un pequeño concierto. Son 4 piezas que compuso mi papá. No todo el mundo sabe que él compuso música, de hecho poca gente. Estas piezas las compuso cuando él todavía vivía en la Ciudad de México, un poco antes de venirse a vivir a Lagos. Fueron una etapa de transición de su vida, son unas piezas muy íntimas, están escritas para piano. Y Alberto Cota me hizo el enorme favor de transcribirlas, entonces el ensamble nos va a tocar una versión de estas piezas, son 4 piececitas. El ensamble, por si no lo conocen, está formado por los jóvenes maestros que están aquí en la esquina. Son músicos laguenses que han tocado, se han educado tanto en Lagos como en Guanajuato, como en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Dublín. Son músicos empeñosos, profesionales, dan clases, todos ellos dan clases en el colegio aquí enfrente. Y para mí es un enorme placer y honor tenerlos aquí. Alberto, cuando era chiquito, iba a la casa a tocar con mi papá. Mi papá, cuando estaba empezando y mi papá ya no podía dar clases en la Casa de la Cultura, lo recibí en la casa y ahí practicaba él. Entonces, de verdad es un honor para mí que estén ellos aquí. Lo que vamos a hacer entonces es, tocarán ellos 4 piezas de mi papá, que son cortas. Después el maestro Carlos Tarrac nos dará una plática sobre la carrera escultórica de mi padre. El maestro Carlos Tarrac es hijo del maestro Ángel Tarrac, que fue el maestro de mi padre. Y Carlos creció en todo ese ambiente escultórico, artístico, es el ahijado de mi papá, entonces es mi hermanino o algo así. Después de la plática de Carlos, vamos a escuchar otras piezas tocadas por el ensamble, música barroca, que es lo que a mi padre le encantaba, además de la escultura, era la música. Entonces, y él hubiera estado feliz de ver estos jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están de este lado, cómo progresan con su carrera y se van haciendo músicos profesionales serios. Y después de que terminemos con el conciertito, vamos a inaugurar la exposición, y para inaugurar la exposición vamos a cortar un cordón. Esto es todo muy profesional. Y habrá una pequeña recepción, ahí tenemos en el fondo unos vinitos, galletitas, quesito, pastelito. La idea es que aquellos que conocieron a mi padre, y si no lo conocieron, que lo conozcan, que estemos juntos y que disfrutemos subir. Entonces, ya sin más interrupciones, por favor, un aplauso al ensamble. Y vamos a escuchar la música.
equipo por esta interpretación sensacional. Debo decirles que, número uno, este grupo sensacional lleva un año apenas tocando juntos, lo cual hace esto notable. Pero lo más notable de todo esto es que Alberto y yo hablamos hace un mes sobre estas piezas. Alberto la recogió de mi casa, Alberto hizo la transcripción, Alberto preparó todo y los músicos tocaron maravillosamente esta noche. De verdad, muchísimas gracias, es el mejor homenaje. Si el maestro Carlos Tarragno estuviera aquí, con esto yo hubiera sido más que suficiente. Pero ahora tenemos la siguiente parte, que es el maestro. Antes de seguir adelante quiero hacer dos anuncios muy breves, aunque después lo vamos a ir así al final. Uno es que ya en el momento de la recepción, aquí hay unos libros, si nos han visto. Estos libros son de otro miembro de la familia que también le ha dado por el arte, digamos, y la expresión. Son de mi hermano, si alguien está interesado, ahí está. Y aunque Carlos lo va a decir, yo no quiero dejar pasar un minuto más sin darle las gracias a Lolis, porque sin ella no hubiéramos podido hacer nada. Y realmente, gracias. Le voy a dar entonces el micrófono a Carlos para que nos platique sobre esta historia de su papá y la escultura. Sí, muchas gracias, doctora Helguera. Pues les doy las buenas noches, la bienvenida y agradezco mucho que compartan esta noche con nosotros un homenaje de vida a don Carlos Helguera, que pues la mayoría de nosotros, o si no es que todos, lo conocimos y tuvimos muchas vivencias con él en pro de la cultura, del arte y de la amistad. Y hace unos años yo estuve creando un museo virtual porque quería que la obra de mi padre se difundiera de alguna manera. Y el internet es un buen canal para eso. Y aunque ahora tenemos muchas redes sociales, aún así los sitios web aún existen y aún tienen una función importante. Entonces, mi padre, él estaba y ahorita vamos a ver un poquito, él venía de Europa y después en 1942 tiene la gran suerte y fortuna de conocer a Carlos Helguera, y de ahí no solo nace una amistad para toda la vida, sino también don Carlos, la música era una de sus grandes pasiones, pero como ustedes saben también lo era la escultura y tantas otras cosas. Entonces mi padre desde 1942 hasta 1956 fue profesor de él, y después ya fueron colegas y después hicieron cosas juntos. Entonces, este museo, más bien yo, la idea es que invitarlos a que cuando tengan oportunidad, les vamos a dejar el domicilio al final en una transparencia final, y nos encantaría que lo visitaran. Hay algunos artistas invitados, no solo la obra de mi padre, sino también está la obra del maestro Helguera, del cual vamos a poner algunas muestras de lo que podrían ver en el museo virtual. Y también de otros artistas que tuvieron que ver con la pintura o escultura mexicana. Entre ellos pues están, Luis Albarrán, que fue un escultor mexicano, ¿verdad?, de Toluca. Bill Anderson, que ha tenido mucho que ver con el arte mexicano y estuvo trabajando con don maestro Anguiano también. Francisco Camps Rivera, que fue quien parece, según veíamos con la doctora Helguera, estábamos tratando de atar cabos cómo se pudieron haber conocido, y sí, parece ser don Nacho Helguera, el padre de mi padrino Carlos, hacía unas tertulias literarias, musicales, culturales, y ahí iban muchos artistas, mucha gente, y parece ser que ahí fue donde se conocieron, y desde luego ahí pues ya fue la idea de que mi padre pudiera transmitir algunos conocimientos, porque ya traía la escuela europea, él venía de la guerra civil española, era originario de Cataluña y había podido ya aprender de otros maestros. Ahorita les voy a mencionar. Tenemos a Guillermo Castaño, un escultor que su padre también era escultor y tiene muchos monumentos, sobre todo en la área de Baja California, fue catedrático de la UNAM. Tenemos también a al maestro Jorge González Camarena, que los que tenemos ya algunas primaveras en nuestro haber, pues vimos los libros de texto gratuitos por muchos años. Traían en su portada una dama mexicana muy linda, que era una de sus pinturas famosas, ¿no?
Y después de Francisco Epes Helguera, también primo de un gran muralista, primo del maestro de don Carlos Helguera, y pues de luego nuestro jefe, Carlos Helguera Sabiné. Entonces, si hay alguna cosa que me va a ir un poquito rápido, y esto no hay problema porque pueden ver todo esto incluso su biografía la tienen aquí en su invitación, tienen la biografía de don Carlos, pueden ver algunos de sus logros. Y entonces él tuvo dos maestros que influyeron, no solo fue mi padre, sino fue también el maestro Ignacio Asúnzolo, que también se dedicó al aspecto figurativo y tiene también muchos monumentos y obras. Entonces, Carlos Helguera, una combinación entre Ángel Tarrac, Asúnzolo y su propia personalidad ya como artista escultor, logró pues hacer muchas obras, dejarnos un gran legado de obras artísticas. Ups, perdón. Y entonces, ¿esto cómo está aquí? Perdón, a ver. Lo bueno es que tenemos un técnico aquí. Ahora sí, gracias. Salvando la situación. Bien, entonces vamos a continuar adelante. Es que fue un error de dedo, algo así como dicen en la literatura, ¿no? Perdonen que en ocasiones estaré volteando para acá y estaré volteando hacia ustedes, me van a perdonar por eso. Pero bueno, Ángel Tarrac, nomás una breve semblanza de su vida. Él nació en Barcelona, España, estudió en La Lonja, donde Picasso y otros artistas conocidos estudiaron. Después pasó a Madrid, tomó lecciones con José Clará, que había sido discípulo de Rodin en Francia. Y también su trabajo, sus torsos, sus desnudos tienen alguna influencia de Mayor. Ganó premios tanto en México como en Francia, como en España en su vida, y en 1942 es cuando llega aquí a México. Entonces, pero ya traía esa escuela europea, que desde luego a don Carlos Helguera y a algunos otros discípulos que tuvo le transmitió. Quiero leer una pequeña cita de Miguel Ángel Buonarroti, porque este gran escultor italiano salía a colación en las pláticas de estudio de mi padre y de Carlos Helguera, ¿verdad? La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. O sea, y esto lo decía mi padre y todos los artistas que de alguna manera se reunían, decían, bueno, nosotros artistas, los músicos, estamos en un momento en contacto con algo, estamos inspirados con algo que está en el cosmos, algo muy importante, ¿verdad? O sea, aparte de las habilidades propias de su expertise, de lo que son expertos. Esta obra, que por cierto van a verla hoy bien por la noche, es una obra de mi padre que sirvió también como enseñanza. Ahí salen muchísimas lecciones. Ahí está el jefe, Carlos Helguera, cuando tenía, esto fue ya como cerca del año 46, algo así. Estaba bastante joven, siempre muy elegante, siempre distinguido, y siempre pues pensaba, esto fue una gran oportunidad para él de estar en contacto con la escultura y de ser el modelo en este caso, que años después, y ahorita presenciarán un ejemplo de eso, años después, pues cuando estaba posando algún modelo, don Carlos Helguera hablaba constantemente, y el modelo también. Entonces era muy divertido ser modelo de don Carlos Helguera, de mi padre, porque eran unas charlas muy interesantes, ¿verdad? Y de arte, de cultura y un poquito de humor también. Bien, entonces, siguiendo adelante, esta es una entrevista por cuando se cerró el estudio de mi padre, que tenía en Ciudad de México. Quedaban muchas obras que se tuvieron que poner en algunas partes. La escultura que van a ver, yo tuvimos unos videos, unas cosas que en esta ocasión no pudimos hacer. Hice un transcrito porque había problemas técnicos de la antigüedad, que con la tecnología, ¿verdad? Cosas que hace 22 años eran muy buenas, ahora son obsoletas y está difícil a veces convertirlas. Pero esto nada más yo le pregunté, ¿verdad? Porque hay una parte muy importante de la escultura, que es el proceso de la fundición, cuando se hace una obra en bronce, como verán esta obra.
Entonces es muy importante que la cera la retoquen, ¿verdad? La dejen así, porque ella es como va a quedar permanentemente una vez que el bronce, que es muy caliente, lo derrite la cera y toma el lugar de la cera en el molde. Entonces, y ahí sale ya la estatua, como el bronce que verán. Pero sí quiero decir lo que mi padrino dijo cuando yo le pregunté sobre los palillos. Son como unas herramientas que usan los escultores. Entonces, en este caso, cuando le pregunté, ¿verdad?, cómo hacía mi padre para los acabados, bueno, decía el ingeniero Higuera, dice, mira, fundamentalmente podrás ver en esta obra que el maestro trabajaba muchísimo la cera de fundición antes de pasar a la fundición en sí, el bronce. Verás el tipo de golpes de palillo metálico, cómo formaba con el palillo caliente la textura de la obra. Eso se refleja muchísimo ya en el bronce terminado. Esta figura, este retrato, es un ejemplo fundamental de su obra. Y es un ejemplo que él también siguió en sus obras con los retoques de los bronces, ¿verdad? Muy importante esa parte. Entonces ahí lo vemos en acción, ¿verdad? En el Museo Virtual van a encontrar las salas donde están algunos bustos o retratos de él, de otras personalidades y de otras personas en general. Verán otro que tiene los monumentos y verán otro que tiene también algunos relieves, que son unos retratos también, porque él fue un gran retratista. Y esto, ahora aquí les vamos a presentar un video con el gran jalisciense, poeta jalisciense Gutiérrez Vega. Muchos de ustedes lo deben conocer, dio muchas conferencias en Lagos de Moreno, y aquí están, precisamente están modelando el busto de él y están teniendo alguna conversación. Es muy buena artista, muy buena artista pesca, tú sabes la afición que era de grabador, ¿no? De grabador, sí, de grabador, sí. Bueno, trabajo titulado, pero no te fatigues como dibujante, solo para los cuadros que voy dibujando. Sí. Nosotros seguimos en la jornada. Sí. Sí, estamos. No, pues ahí estamos los tres, Alma, Tony y yo. Sí, sí. Hay nosotros de portero muy bueno. Así que te has quedado satisfecho del curso. El curso estuvo muy bien, ¿eh? La gente muy participativa. Qué bueno. Y como además hablar de González León, que siempre es. Muy bueno. De hecho, hace poco hubo una ponencia también sobre González León, pero la persona que fue no tenía mucho por comentar sobre él. Incluso él mismo aclaró que él no era especialista en González León. Ah, ¿no? No, fue un error de parte de quien lo trajo a la universidad. Porque dijo que él había leído 2 o 3 veces su obra, pero que no era para nada un especialista. Ah, bueno. Pues sí le hicieron algunas preguntas y no, incluso no sabía que era boticario. Válgame Dios. No sabía que era boticario. Bueno, se quedó. Y esta fue. Nos la pasamos muy a gusto. De verdad que la pasamos muy a gusto.
Entonces, como pueden ver, tenían una audiencia. Este video, como en algunas otras ocasiones, cuando venía yo a Lagos, tuve la gran fortuna de poder tomarle videos, entrevistarlos, algunas cosas con él, ¿verdad? Era parte de nuestra vida, de compartir, de celebrar todo el tiempo el arte y la cultura. Y entonces este video, pues lo tomé, ojalá van a ver otro, donde se ve un poco el sentido de humor de don Carlos, ¿verdad? Pero para mí escuchar nuevamente su voz es como lo traigo siempre en mi corazón, pero es un pedacito más, es un recuerdo vívido, ¿verdad? De lo que pasamos juntos de esos tiempos. Entonces ahí está mi papá trabajando en 1958 en un busto, y aquí la parte importante es que el maestro Helguera aplicó en sus retratos los conceptos y técnicas que aprendió de Ángel Tarrac, porque no era el parecido, que se pareciera, no era nada más que se pareciera a la persona que estaban retratando, sino también que estudiaban ellos cuál era la personalidad, porque en nosotros se refleja de alguna manera nuestro temperamento, a veces nuestro humor, se reflejan muchas cosas, nuestra personalidad en nuestro rostro, en nuestros ojos, en nuestra boca. Entonces eso era, ellos se documentaban también, hacían investigación sobre el perfil psicológico de la persona que iban a retratar. Y entonces igual el maestro Asúnzolo, su otro maestro también, lo mismo hacía, era una consigna entre ellos. Estos son algunas fotos que pueden ver de diferentes, son de colecciones privadas. Esta foto incluso la tomó él de una de sus obras en bronce, de la señora Yolanda Gutiérrez. En fin, esto a la derecha está un busto de mi padre, con la misma temática, porque volvemos, para un escultor es bastante difícil las arrugas. Cuando una persona es mayor, es más fácil retratar a un joven, pero cuando una persona es mayor hay que poner esas arrugas de alguna manera, describirlas con dignidad, ¿verdad? Y con elegancia de alguna manera. Entonces es lo que ambos hacían, ¿verdad? Cuando retratan a una persona mayor. Ahora, cuando le agregamos vello facial, se complica la cosa para el retratista, porque entonces tiene que estilizar, tiene que poner de alguna manera el pelo, ¿verdad? Los bigotes, la barba, en fin, para que se vea de una manera elegante también, y que también perciba la luz, para que los espectadores que estamos mirando la obra podamos apreciarle mejor. Está ayudando la tercera dimensión un poquito, ¿verdad? Para que se vea mejor. Y bueno, este es Francisco Epes Helguera, un gran muralista que estaba relacionado con él, ¿verdad? Era primo. Aquí están algunas piezas, se ven así porque eran yesos, y los escultores ponen los yesos, también a veces les ponen algo para protegerlos, ¿no? Pero, y esto ya se fue desgastando un poquito con la humedad, en fin, pero unos yesos para dar una idea, por ejemplo, Alfonso de Alba. Aquí tenemos a Carlos Chanove, algunos a lo mejor los conocen ustedes, otros no, pero sí fue haciendo una serie de Consuelo Bolívar, una serie de retratos de diferentes personas, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, en fin. Y claro, esta obra, y para nosotros es muy importante que la juventud, los niños, los jóvenes, ¿verdad? Como algunos que nos acompañan aquí, pues sepan que hay monumentos públicos aquí en Lagos de Moreno que son obra del maestro Carlos Helguera Soine, y que además están, por ejemplo, el poeta Francisco González León, un gran poeta laguense. Incluso muchos de ustedes yo sé que están familiarizados con su poesía, pero los que no hayan leído últimamente su poesía, les recomiendo, busquen libros, posiblemente en la biblioteca. Esto nos lleva a la biblioteca de la señora Soine, ¿verdad? María Soine, que es una biblioteca que está aquí, y ella ayudó a compilar la biblioteca, a crear el acervo hace algunos años. Y además, cuando vayan a la biblioteca María Soine, busquen un busto de ella, que es un retrato que le hizo de su hijo Carlos Helguera. Entonces, ¿saben? Para que sepan las personas en las escuelas, ¿no? Y luego hay otras obras, por ejemplo, hay en la Hacienda de la Ciénega de Mota en Aguascalientes, un bajo relieve de Primo de Verdad, porque aquí Primo de Verdad hay algunas versiones también de obras de esta ciudad. Entonces, pues han
hecho muchas cosas, pero sí estas obras que les mencionaba del maestro Helguera, pues pasen a verlas, ¿verdad?, en cuanto puedan, para que las disfruten pues, en la vía pública, ¿verdad? Es algo muy importante. Aquí están otras vistas. Y más adelante, pues aquí de nuestros recorridos, yo algunos de ustedes, aunque no recuerdo, perdónenme que no recuerdo sus nombres, pero sí recuerdo sus rostros, porque cuando yo venía a Lagos, pues paseábamos por todos lados, nos tomábamos un cafecito, me platicaban anécdotas de Lagos, en fin, yo salía muy conocedor de Lagos, ¿verdad? Y son vivencias inigualables, ¿no? Viniendo de él. Y pues pasábamos por diferentes partes, ¿no? Y me platicaba cosas. Me presentó a muchos de ustedes, algunos recordé el nombre, algunos no pude recordar el nombre, pero gracias, me da mucho gusto volverlos a ver. Y entonces, pues estas son nuestras andanzas por Lagos. Y continúan todo esto, voy un poquito rápido porque lo pueden ver en el museo virtual, pueden recorrer esto y verlo de los otros artistas. Juan Luis Prieto, por ejemplo, también en este caso era músico, ¿no? Y como pudieron ver en el estudio, pues la música clásica no dejaba de sonar, ¿no? Cuando estaba modelando a los retratos, ¿no? Carlos Terrés, de bronce. Alguno de sus hijos, si hay alguna anécdota o algo, cualquier comentario que quieran de alguna de estas obras, pues por favor, con toda confianza. Y la mano del chelista Guillermo Helguera en plena acción. Es poco común ver una estatua que sea una mano, ¿verdad? Pero qué bonito, qué simbólico, ¿no? de la música de cámara, ¿verdad? Y los yesos, aquí la figura de cuerpo entero sigue siendo un retrato y es difícil porque la cabeza es más pequeña, ¿verdad? Entonces, y el cuerpo, y no es solo el retrato que se parezca a la persona, sino también los pliegues de la ropa. Algo tan simple como los pliegues de la ropa, el escultor los tiene que interpretar, luego el modelo se mueve y ya se le movió el pliegue bonito que tenía el pantalón, el vestido, ¿verdad? Entonces tiene que estar jugando con los pliegues y las luces, porque a la hora que deje la obra hecha, pues ya va a tener que tener la luz, los pliegues los tiene que poner de cierta manera que el que le está observando esa obra pueda pues, disfrutar y se vea estético, se vea bonito. Y luego la parte anatómica. Mi padre estudió anatomía en los hospitales en Barcelona y muchos de esos libros y cosas compartió con Carlos Helguera, y Carlos Helguera también tuvo que estudiar fue parte de su formación, estudiar la parte anatómica para que las figuras estuvieran proporcionadas, las figuras que hacían. Entonces es importante esto. Algunas son un poco que tienen un toque un poquito como de Rodin, en fin, porque los artistas, por ejemplo mi padre y también a veces don Carlos, a veces no terminaban las obras completamente a propósito, porque ellos lo que querían hacer era que el que las miraba, las interpretara y las terminara con su mente, a su gusto, que pudiera dejar ese pequeñito, a veces como cuando leo un cuento no quiere que acabe de otra forma, pues igual acá, ¿no? Las obras, mi propia interpretación de la obra que estoy mirando. Agustín Rivera, en fin, algunos yesos también, el estudio, ¿verdad? Bueno, no podía faltar la música, la escultura, un poquito de todo, ¿verdad? Las partituras, los instrumentos, por ahí hay algunos, en fin, y yo pues todo, cuando venía a Lagos tuve, y la doctora Helguera también proporcionó algunas fotografías para el museo virtual, en fin, y de esa manera pues hemos podido ir documentando para que los que no pudieron estar en su estudio, bueno, que lo vean, ¿verdad? O los jóvenes que no habían nacido en esa época, que sean buenos en el estudio de don Carlos Helguera, estudio musical, y aquí lo vemos en acción, lo vemos vestido de uniforme de escultor. Mi padre decía, el artista, el escultor, es un obrero del arte, y así, porque es un poquito, no es una cosa que hacen, se manchan la ropa, ¿verdad? Con la plastilina, en fin, a veces hasta se queman con la cera, en fin, pero es una manera es la manera de trabajarse el uniforme, ¿verdad? Como el cambio polifacético en sus conciertos, un uniforme, pero en su estudio de escultura otro uniforme dedicado al arte, ¿verdad? Que está haciendo pues el gran escritor y filósofo don Arturo Azuela, ¿verdad? Ahí estaba haciendo la estatua en plastilina, después pasa a yeso, se hacen moldes de yeso, y después un proceso complicado que ya desde la época de los romanos se hacía, la cera perdida, y ya es cuando lo hacen en bronce al final, pero son varios procesos que duran varios meses incluso, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Siempre trabajando con sus esculturas, sus
cosas ahí alrededor, ¿verdad? Y sus caballetes, caballetes, muchos caballetes. Mi padre y don Carlos Helguera de alguna manera tuvieron los mismos caballetes, o a veces uno tenía otro caballete, le prestaba el caballete al otro, en fin. Pero esos caballetes es muy importante porque van rotando. Entonces el mismo artista no se tiene que andar moviendo, sino puede con la mano ir girando, porque como es tercera dimensión tiene que cuidar todos los ángulos para que le salga proporcionado un retrato. Aquí un caballo, por ejemplo, pues se incursionó en diferentes áreas, ¿verdad? Este medallón muy interesante también. Los medallones también vienen siendo retratos, y ahí vemos en su estudio, ¿verdad? No podía faltar por ahí alguna partitura, ¿verdad? Y algunos bustos que él hizo, ¿verdad? De diferentes personas. Estos son en bronce. Aquí doña Zulema, la madre de Conchita Anaya, no sé, pero ahí está, la van a poder ver ahí. Algunas cosas las trajo la doctora Helguera y sus hermanos, y sus hijo y su sobrino, en fin, estuvieron involucrados mucho por aquí lograr esto. Esta foto de medallón yo lo tomé desde efigie de Carlos Helguera, que por ahí salió, que hizo mi padre el retrato de él. Aquí van a ver un autorretrato de él, que él se hizo a sí mismo, pero este lo hizo mi padre. Y aunque es un medallón curiosamente negativo, o sea, no está en tercera dimensión, no está realzado, está al revés, está como hundido, pero pues yo de todos modos le tomé la foto, porque este está en otro lugar donde lo tengo, pero sí se ve como tridimensional de alguna manera, bueno, en forma de relieve, ¿verdad? Porque era muy importante, y Helguera también, y Tarrac, y Asunzo, ¿no? ¿verdad? Y todos otros escultores tienen que ver, los medallones no son tan fáciles de hacer, porque los tienen que ver así como en forma, como a 180 grados, ¿verdad? Y todas las vistas que tengan se debe ver como un retrato, ¿verdad? Así resaltado. Entonces pues es difícil hacer relieve, pero don Carlos hizo muchos relieves. Por ejemplo, en ocasiones sucedían cosas, en este caso en Zitácuaro, Michoacán, esta águila la había hecho mi padre para el Club Rotario hacia los años 50, y de repente en los años 70 hubo una tormenta, el chiste es un rayo, creo que destruyó la cabeza de esa águila totalmente. Entonces mi padre lanzó un SOS a su discípulo Carlos Helguera, fueron juntos, estuvieron varios días en Zitácuaro resolviendo el problema en pro del arte, ¿verdad? Porque no se podía volver a hacer, y sí, lograron hacer la cabeza, ¿verdad? La cabeza original se ve a la izquierda, pues la cabeza nueva quedó al lado derecho, ¿verdad? Y entre los dos, pues ya los dos maestros, en este caso, ¿verdad? De escultura, lograron resolver ese y otros retos, otras cosas que fueron haciendo juntos a través de los años, porque mi padre hizo muchos monumentos, muchas cosas, y Carlos Helguera fue su cómplice siempre. Él a veces llamaba: Carlos, necesito que vengas ahorita para que me des tu opinión de lo que estoy haciendo. Siempre era, mi padre en eso convivían mucho, y él estaba también muy ocupado porque también era industrial, bueno, tantas cosas que hacía don Carlos. Sin embargo, siempre se dio el tiempo para lo que tuviera que ver con mi papá, ¿verdad? De ayudarlo con lo que fuera, y de una manera, pues, así de colegas, ¿verdad? Convivir. Ya pronto vamos a terminar esto, ya después cuando puedan ir al museo virtual ya lo visitan, les dará mucho gusto. Y por el momento les vamos a presentar una anécdota de Picasso, ¿no? Porque Picasso era retratista, pero después algo decía contra el retrato, y don Carlos, de una manera chistosa, utiliza un huevo de gallina, ¿verdad? Para hablar de un retrato de Picasso y cómo Picasso satanizó él, o sea, de alguna manera el retrato, ¿no? O sea, no. ¿Qué me tenía algo contra el retrato? Sí. Bueno, A ver, Picasso le dice: oiga, maestro, ¿y cuál es la forma más perfecta, el huevo más perfecto? Dice: pues el huevo de gallina. ¡Ah, qué razón tiene usted! Claro, es una secuencia de volumen, de curvas, bellísima, etc. Y perdón por el abuso, maestro. Y la forma más fea, lo más repugnante que va a haber. Mire usted, caballero, toma un poco de plastilina y el mismo huevo, ponga usted el cabello, haga una nariz, póngale orejas, ponga los ojitos, boca, haga usted un retrato, y es lo peor que puede haber en artes plásticas.
lo satanizó el retrato, ¿verdad? Siendo él un gran retratista, porque tiene autorretrato de joven, cuando era joven, hecho ya en París y no de Roma, que es maravilloso el autorretrato, ¿verdad? Bueno, Picasso así era. Sí. Y entonces el retrato está satanizado. La verdad. En fin. Del jefe, ¿no? Que tantas anécdotas, tantas cosas, tantas conversaciones en las que yo me metía porque venían muchos amigos de él a visitarlo y pues todo era, ay, esto es difícil. Bueno, esto yo cuando era hace casi 65 años, porque ahorita ya tengo 65, estaba yo chiquito, ¿verdad? Y mi padrino fue mi padrino de bautizo. Pues mi padrino ahí estaba, pues, muy a gusto, ¿verdad? Yo estaba por ahí, él era muy cariñoso con los niños y pues conmigo tuvo muchas atenciones desde siempre, desde toda la vida. Y cuando miró a mi padre, fue como mi segundo padre, yo siempre le hablaba para consejo, ¿verdad? Y siempre tenía una sonrisa, un consejo sabio, en fin. Y allá, pues lógico, por aquí andábamos en el Lagos, tomándonos fotos en todos los lugares. Tenemos algunas también de aquí de la casa universitaria, en fin, tenemos. Lo que pasa es que yo tuve que buscar algunas fotos que tenía a la mano, ¿verdad? Y esto yo lo escribí, bueno, yo que también pues soy un poco de poeta, pero esto no lo escribí como poema, sino simplemente unas reflexiones cuando estaba terminando esta parte, ¿verdad? Que me tocó, porque la doctora Higuera pues también participó en esto, y entre los dos hicimos este trabajo, pero voy a leérselos con todo cariño. Dice: fuiste mi padrino de bautizo, me brindaste cariño y buenos ejemplos. Aliado con mi padre, contribuiste a modelar cada sueño para forjar mis éxitos. Presente y atento, compartiste mis congojas y alegrías, regalándome siempre un sabio consejo, impregnado de optimismo y buenos deseos. Sigues siendo parte de mi mundo, de mi vida y de mis recuerdos. Pero también el apoyo de la Casa Universitaria de Lagos de Moreno y todos los que están de alguna manera vinculados con ella. Gracias mil a ustedes, jóvenes músicos. Es una gran cosa no tenerlos aquí. Y la Casa Universitaria y la maestra Dolores Hernández, curadora, que hizo, bueno, por varias semanas estuvo preparando esta exposición, ¿verdad? Buscando recursos, cosas para que se viera bonita, para que ustedes la pudieran disfrutar. Pues le damos también las gracias por su trabajo tan intenso. Para terminar, nada más les vamos a dejar aquí, por si gustan tomar nota, cuando estén tomando un vinito, algún agua de limón o lo que gusten. El Museo Ángel Tarrac, ¿verdad? Tiene varios artistas, de los cuales ya les dije, y ahí está, es http://angeltarrac.com, y luego pueden pulsar en Ángel Tarrac en español, porque el museo está en inglés, pero en español tiene una sección todo en español, y buscan después en artistas invitados, y ahí está don Carlos Helguera con sus salas, y vamos a seguir poniendo más material, porque esto ya ahora con esto del homenaje y todo, como que yo ya me inspiré, voy a sacar tiempo de donde lo pueda para continuar este museo virtual. Bueno, pues gracias otra vez por su atención. Buenas noches. Invito a los nietos a que sostengan el listón para esta exposición en homenaje a su abuelito. Y dile a tu hermano. Luis, A los 3 hermanos. vamos a cortar el listón para hacer la inauguración oficial. El ensamble nos va a tocar un poco más y después ya pueden empezar ustedes a circular y visitamos las obras. Ahora vamos a cortar entre Luis y yo el listón. Los nietos detienen la cinta. A ver, 1, 2. Bueno, es para nosotros un honor inaugurar esta exhibición con la obra de mi padre,
Agradecemos la presencia de ustedes, esperemos que vuelvan, que inviten a más personas, que vengan a ver estas esculturas y que sirva como una inspiración a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a ver si se nos ocurre coger un pedacito de plastilina en la papelería y ponernos a modelar algunas cositas y escuchar la música y fomentar a los jóvenes y seguir adelante con este impulso artístico y vida cultural de Lagos. Entonces declaramos inaugurada la exposición del maestro Carlos Helguera, escultor.